Entendiendo los triángulos. Conceptos básicos. Los triángulos están en todas partes. Los vemos en el arte, la arquitectura e incluso en la naturaleza. Un triángulo es una figura con 3 lados y 3 ángulos. Es una forma simple, pero también muy importante. Saber cómo calcular el área de un triángulo es útil por muchas razones. Puedes usarlo para calcular cuánta pintura necesitas para una pared o cuánta tela necesitas para una colcha. Sumerjámonos en el mundo de los triángulos y aprendamos cómo calcular sus áreas. La base. Fórmula del área de un triángulo. El área de un triángulo nos dice cuánto espacio ocupa. Medimos el área en unidades cuadradas, como pulgadas cuadradas o metros cuadrados. La forma más común de encontrar el área de un triángulo es con esta fórmula. Área es igual a un medio por base por altura. Esta fórmula funciona para todos los triángulos, sin importar su forma o tamaño. Desbloqueando el área con base y altura. Para usar la fórmula del área, necesitamos saber la base y la altura del triángulo. La base puede ser cualquier lado del triángulo. La altura es la distancia perpendicular desde la base hasta la esquina opuesta, llamada vértice. Imagina dibujar una línea recta desde el vértice superior hasta la base, formando un ángulo recto. La longitud de esa línea es la altura. La fórmula de Herón, una herramienta poderosa. A veces, no conocemos la altura de un triángulo. ¿Qué hacemos entonces? No te preocupes, hay otra fórmula que podemos usar, la fórmula de Herón. La fórmula de Herón es útil cuando sabemos las longitudes de los 3 lados del triángulo. Parece un poco complicado al principio, pero en realidad no es tan difícil una vez que lo desglosas. Sección 5. Descifrando la fórmula de Herón. Una guía paso a paso. En esta sección, profundizaremos en las complejidades de la fórmula de Herón, una herramienta poderosa en geometría para encontrar el área de un triángulo cuando se conocen las longitudes de los 3 lados. Esta fórmula es particularmente útil porque no requiere que se conozca la altura del triángulo, que a veces puede ser difícil de medir. Aquí está la fórmula de Herón. El área es igual a la raíz cuadrada de S multiplicado por S menos A multiplicado por S menos B multiplicado por S menos C. Esto puede parecer un poco intimidante al principio, pero no se preocupen, lo desglosaremos paso a paso para que sea más fácil de entender y aplicar. Vamos a desglosarlo. A, B y C son las longitudes de los 3 lados del triángulo. Estas son las medidas básicas con las que debe comenzar. Asegúrese de medir cada lado con precisión, ya que cualquier error puede afectar el resultado final. S es el semiperímetro, que es la mitad del perímetro del triángulo. El semiperímetro es una parte crucial de la fórmula de Herón porque ayuda a simplificar el proceso de cálculo. Lo encontramos con esta fórmula. S es igual a A más B más C dividido por 2. Esencialmente, sumas las longitudes de los 3 lados del triángulo y luego divides esa suma por 2. Esto le da el semiperímetro, que es un componente clave en la fórmula. Para usar la fórmula de Herón, simplemente ingrese los valores para A, B y C, calcule S y luego resuelva la ecuación. Siguiendo estos pasos, puede encontrar el área de cualquier triángulo, sin importar cuán irregular sea su forma. Este método no solo es eficiente, sino también muy versátil, lo que lo convierte en una herramienta valiosa en varios campos como la ingeniería, la arquitectura e incluso el arte. Por lo tanto, tómese su tiempo para comprender cada parte de la fórmula. Practique con diferentes conjuntos de valores y pronto podrá usar la fórmula de Herón con confianza y facilidad. Sección 6. 2 lados y un ángulo. Otro camino hacia el área. En esta sección exploraremos un método alternativo para calcular el área de un triángulo, que puede ser particularmente útil en ciertos escenarios. Hay otra forma más de encontrar el área de un triángulo. Este método es especialmente útil cuando no se tiene la altura del triángulo, pero sí se tienen otras medidas clave.
Podemos usar este método cuando conocemos las longitudes de dos lados y el ángulo entre ellos. Esto a menudo se conoce como el método LAL, lado, ángulo, lado, en trigonometría. Aquí está la fórmula. Área es igual a 1/2 por A por B por el seno del ángulo C. Esta fórmula aprovecha la función trigonométrica seno para simplificar el cálculo. A y B son las longitudes de los dos lados que conocemos. Estos lados son cruciales ya que forman los componentes de base y altura en nuestro cálculo. C es el ángulo entre los lados A y B. Este ángulo es esencial porque nos ayuda a determinar la forma y el tamaño exactos del triángulo. Sin C es el seno del ángulo C. La función seno nos ayuda a relacionar el ángulo con la razón de los lados en el triángulo. Necesitará una calculadora con funciones trigonométricas para encontrar este valor. La mayoría de las calculadoras científicas tienen una función seno, lo que simplifica este cálculo. En resumen, al conocer solo dos lados y el ángulo incluido, puede encontrar fácilmente el área de un triángulo usando este método. Esto puede ser particularmente útil en varios campos como la ingeniería, la arquitectura e incluso en la resolución de problemas cotidianos. Practique usando esta fórmula con diferentes conjuntos de lados y ángulos para familiarizarse más con ella. Cuanto más practique, más intuitivo se volverá. Recuerde, comprender múltiples métodos para encontrar el área de un triángulo puede brindarle un enfoque más flexible para resolver problemas geométricos. Sigue explorando y practicando. Sección 7. Dominar el cálculo de áreas. Ejemplos. Probemos algunos ejemplos para ver cómo funcionan estas fórmulas en acción. Comprender la aplicación práctica de estas fórmulas es crucial para dominar el cálculo de áreas. Al trabajar con estos ejemplos, obtendrá una comprensión más profunda de cómo abordar diferentes tipos de problemas y aplicar las fórmulas correctas. Ejemplo 1. Un triángulo tiene una base de 10 centímetros y una altura de 6 centímetros. Este es un ejemplo sencillo, donde podemos aplicar directamente la fórmula básica del área para triángulos. El área es igual a 1/2 por 10 centímetros por 6 centímetros, lo que nos da 30 centímetros cuadrados. Esta fórmula se deriva del hecho de que un triángulo es esencialmente la mitad de un rectángulo. Al multiplicar la base y la altura y luego dividir por 2, encontramos el área del triángulo. Ejemplo 2. Un triángulo tiene lados de 5 centímetros, 7 centímetros y 8 centímetros. Este ejemplo es un poco más complejo porque necesitamos usar la fórmula de Heron, que es útil para encontrar el área de un triángulo cuando se conocen los tres lados. Primero, encuentre el semiperímetro. S es igual a la suma de 5 centímetros, 7 centímetros y 8 centímetros, dividido por 2, lo que equivale a 10 centímetros. El semiperímetro es esencialmente la mitad del perímetro del triángulo y es un paso crucial para aplicar la fórmula de Heron. Ahora, use la fórmula de Heron. El área es igual a la raíz cuadrada de 10 centímetros por la diferencia de 10 centímetros y 5 centímetros, por la diferencia de 10 centímetros y 7 centímetros, por la diferencia de 10 centímetros y 8 centímetros, que es aproximadamente 17,32 centímetros cuadrados. La fórmula de Heron es particularmente útil porque nos permite calcular el área sin necesidad de conocer la altura del triángulo. Ejemplo 3. Un triángulo tiene lados de 6 metros y 8 metros, y el ángulo entre ellos es de 30 grados. Este ejemplo demuestra cómo encontrar el área de un triángulo usando trigonometría, específicamente la función seno. El área es igual a 1/2 por 6 metros por 8 metros por el seno de 30 grados, lo que equivale a 12 metros cuadrados. La función seno nos ayuda a determinar la altura del triángulo cuando conocemos las longitudes de dos lados y el ángulo incluido. Este método es particularmente útil en varios campos como la ingeniería y la física, donde las mediciones precisas son cruciales. Al practicar estos ejemplos, puede ver cuán versátiles y poderosas son estas fórmulas. Ya sea que esté lidiando con triángulos rectángulos simples o formas más complejas, comprender estos métodos mejorará sus habilidades de resolución de problemas.
Sigue practicando y pronto podrás abordar cualquier cálculo de área con confianza. Recuerda, la práctica hace al maestro. Cuanto más trabaje con estas fórmulas, más intuitivas se volverán. ¡Feliz cálculo! Sección 8. Aplicaciones prácticas. Área en la vida real. Saber cómo calcular el área de un triángulo es increíblemente útil en situaciones de la vida real. Los trabajadores de la construcción lo usan para calcular cuánto material necesitan para techos y paredes. Los topógrafos lo usan para calcular el área de la tierra. Los ingenieros lo usan para diseñar puentes y otras estructuras. Los triángulos están en todas partes y comprender sus propiedades es importante para muchos campos diferentes. Sección 9. Conclusión. Los triángulos y sus áreas. Los triángulos son formas fascinantes con muchas aplicaciones. Hemos aprendido 3 formas diferentes de calcular el área de un triángulo. 1. Usando la base y la altura. 2. Usando la fórmula de Heron cuando conocemos los 3 lados. 3. Usando 2 lados y el ángulo incluido. Cada método tiene sus propias fortalezas y saber cuándo usar cada uno es clave para resolver problemas que involucran triángulos. Sección 10. Ponte a prueba. Problemas de práctica. ¿Listo para poner a prueba tus conocimientos? Aquí hay algunos problemas para que pruebes. 1. Un triángulo tiene una base de 12 pulgadas y una altura de 8 pulgadas. ¿Cuál es su área? 2. Un triángulo tiene lados de 9 metros, 12 metros y 15 metros. ¿Cuál es su área? 3. Un triángulo tiene lados de 4 pies y 5 pies, y el ángulo entre ellos es de 60 grados. ¿Cuál es su área? Diviértete practicando y explorando el mundo de los triángulos.